el programa nos pide, ahí está, el programa nos pide, muchachos, que veamos conceptos generales del sistema endocrino. Entonces tenemos que hablar qué es una glándula, qué es una hormona, qué es un órgano blanco, qué es un receptor, etcétera, ¿no? Tenemos que manejar esto. Por supuesto que antes de hablar de todos los conceptos tenemos que saber qué es el sistema endocrino, qué es la endocrinología. Entonces, por definición, la endocrinología es la ciencia rama de la medicina que estudia el sistema endocrino, ¿no? Entonces, un endocrinólogo, un médico, eh, un profesional de la salud especialista en endocrinología, pues va a dedicarse al estudio del sistema endocrino, es decir, va a tener el conocimiento sobre la forma, ¿no? La morfología, la función del sistema endocrino. ¿Para qué? Para que con esto pueda tener la base suficiente para poder diagnosticar y tratar alguna de las enfermedades frecuentes que se pueden presentar en este sistema. ¿Vale? Entonces, es importante conocer que la endocrinología estudia no solamente la forma y la función normal del sistema, sino que ya con base en este conocimiento, el médico puede detectar algunas enfermedades que pueden alterar o algunas alteraciones que pueden afectar a nuestro sistema endocrino. Y como tal, el sistema endocrino pues está formado por un conjunto de órganos a los que les vamos a conocer como glándulas endocrinas. Entonces, fíjense muy bien, el sistema endocrino está conformado por un conjunto de órganos. ¿Ya logran, ya sí se ve en mi pantalla? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, el sistema endocrino como sistema orgánico pues, está conformado por un conjunto de órganos o tejidos, ¿sale? De secreción interna a los cuales a partir de este momento les vamos a conocer como glándulas endócrinas, ¿sale? Las cuales van a producir hormonas, esa va a ser su función principal. ¿Para qué? Para llevar a cabo funciones en términos generales, en que si nosotros englobamos eh, en una sola palabra, si en una sola palabra queremos englobar qué es lo que hace el sistema endocrino, pues en forma básica ayuda a mantener la homeostasis. Entonces, ¿qué funciones llevan a cabo el sistema endocrino, este conjunto de glándulas? Bueno, para empezar, se considera un sistema porque está conformado por un conjunto de elementos. Si nosotros quisiéramos mencionar otro tipo de sistemas orgánicos, pues podríamos mencionar, no orgánicos, mejor dicho, podríamos mencionar a un sistema de cómputo, ¿no? O sistema informático, el sistema de transporte colectivo metro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador entre el sistema informático, entre el metro, entre el sistema eléctrico, qué sé yo? Pues está conformado por un conjunto de elementos que llevan a cabo una función básica o varias funciones, estos elementos que están interactuando entre sí y puede también interactuar con otros sistemas y que al final de cuentas esta interacción y esta función va a favorecer que se lleve a cabo un fin común, ¿no? Una finalidad. Entonces, si hablamos ya de sistemas orgánicos en sí, pues podríamos mencionar al sistema digestivo, al sistema endocrino, al sistema cardiovascular, al sistema nervioso como ejemplos, ¿vale? El propio organismo, e inclusive si habláramos a nivel celular, la propia célula es un sistema, es decir, la célula como unidad mínima para la vida está conformado por un conjunto de elementos que llevan a cabo una función que están interactuando entre sí y con otros sistemas celulares, ¿sale? Para realizar alguna finalidad. Entonces, nuestro sistema endocrino está compuesto por un conjunto de órganos, los cuales, por supuesto, contienen tejidos y, por supuesto, contienen células. Y este conjunto de órganos o tejidos especializados en la producción de hormonas se les conocen como glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas producen hormonas, es decir, tienen una finalidad, ¿vale? Llevan a cabo una función, producir hormonas, por decir la tiroides produce sus hormonas tiroideas, las suprarrenales producen sus propias hormonas suprarrenales,
Estas glándulas endocrinas van a desempeñar esta función, van a interactuar entre sí, todas y cada una de las glándulas van a interactuar entre sí y en conjunto el sistema endocrino va a interactuar con otro tipo de sistemas orgánicos del cuerpo para finalmente llevar a cabo una función. ¿Cuál va a ser la función? Bueno, en términos generales, mantener la homeostasis. ¿Cómo sé yo que mantengo esta homeostasis, esta estabilidad dinámica constante? Pues lo puedo hacer a través de la medición de algunas constantes biológicas que pueden determinar la función del organismo. Por ejemplo, si yo quisiera tomar como constante vital la temperatura, la presión arterial, la medición de glucosa, para mí esos son parámetros, ¿no? Es algo así como un coche en el cual tiene su medidor de aceite, tiene su medidor de temperatura o su termostato, tiene su medidor de gasolina. Entonces, todos estos indicadores de gasolina, de aceite, del no sé, se me ocurre temperatura, ¿no? Inclusive los sensores que puede tener para determinar alguna dificultad técnica, pues todos esos son indicadores que me pueden decir si el sistema está funcionando adecuadamente o si hay alguna normalidad. Entonces, con base en estos parámetros, nuestros sistemas, todos en conjunto, incluyendo el endocrino, nos van a indicar si está funcionando bien y si nos encontramos en homeostasis. Parte de estas funciones, algunas vitales, otras tienen que ver más que nada con cuestiones de supervivencia, regula el sistema endocrino. Entonces, en términos generales, parte de las funciones que desempeña el sistema endocrino ya como sistema en conjunto, ¿sale? Interactuando con otros sistemas y manteniendo la homeostasis. Una de ellas importante es regular el metabolismo intermedio de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Vale? Entonces, el sistema endocrino va a tener la finalidad de regular el metabolismo, de regular las vías metabólicas a través de meterse regulando las enzimas clave. ¿Para qué? Para que en este caso se pueda favorecer alguna vía en específico en caso de que estemos en un periodo de ayuno o en un periodo de postprandio, en un periodo postprandial. Si nosotros estamos comiendo una hamburguesa, nosotros vamos a incorporar azúcar, grasa, ¿no? Proteínas, y todas estas sustancias nutricias vamos a tener que metabolizarlas para formar energía. El sistema endocrino favorece el aprovechamiento de estos nutrimentos para formar energía. ¿Cómo lo hace? Pues a través de activando o inactivando algunas enzimas clave. Pero si por el contrario yo estoy en ayuno, pues ahora tengo que llevar otro tipo de vías metabólicas. ¿Para qué? Para que yo finalmente no me quede sin energía. Y el sistema endocrino ahora, por otra parte, a través de otro tipo de hormonas va a favorecer que se desempeñen otras vías metabólicas distintas. También el sistema endocrino participa en la regulación de funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la volemia, ¿no? El volumen circulante, entre otras. ¿Sale? Funciones vitales. ¿Sale? Entonces, algunas de las hormonas de nuestro sistema endocrino regulan estas funciones, ¿no? La función cardiovascular, ¿no? El bombeo cardíaco, favorece también en cierta manera la regulación de la presión arterial, ¿no? El volumen circulatorio, para que se mantengan en condiciones óptimas. Otras funciones que tienen que ver con el paso de la vida es con el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Por supuesto que nosotros como seres humanos vamos evolucionando a lo largo de la vida, desde que nacemos, crecemos, ¿no? Por supuesto, no somos los mismos seres humanos al nacer, como somos en la infancia, como somos en la etapa de la adolescencia y en la etapa adulta, inclusive en la vejez, pues también se llevan a cabo algunos cambios ya con tendencias a que los órganos se van poco a poco degenerando de forma natural, ¿no? Empieza a haber un proceso de envejecimiento. Pero para que nosotros de ser unos bebés pasemos a ser unos adultos, necesitan ocurrir algunos cambios. Esos cambios son favorecidos por algunas hormonas promotoras del crecimiento. Entonces, con estas hormonas, nosotros vamos a poder crecer en estatura, vamos a poder ganar peso y masa muscular y vamos a sufrir algunos cambios isonómicos, algunos cambios a nivel corporal para que podamos desarrollarnos a plenitud.
¿sale? Entonces, el crecimiento y el desarrollo también lo lleva a cabo el sistema endocrino. Fíjense que con este punto es importante comentar que las hormonas de nuestro sistema endocrino pueden generar cambios de forma temporal o en forma permanente, ¿sale? Pueden generar cambios en forma temporal o en forma permanente. También con respecto al desarrollo y ya centrándonos en el punto 4 en cuanto a la reproducción, pues también el sistema endocrino interviene en el desarrollo, en favorecer esta función, la reproducción, la preservación de la especie, y por lo tanto también el sistema endocrino a través de algunas hormonas sexuales, pues va a favorecer la maduración sexual, va a favorecer que se lleve a cabo la fertilidad y por lo tanto también la reproducción, ¿no? Va a regular el ciclo ovárico en las mujeres, va a favorecer la espermatogénesis en los hombres, va a favorecer la función reproductora. En el caso de que una mujer se embarace, pues también las hormonas del sistema endocrino, algunas de ellas van a liberarse para que el producto se desarrolle adecuadamente, para protegerlo, ¿no? Para proteger a la propia madre, para que la madre también pueda empezar a producir leche, para que pueda su útero crecer de manera adecuada y para que finalmente pueda concretarse el embarazo. Otras funciones importantes que lleva a cabo el sistema endocrino es en regular el ciclo circadiano, es decir, el sueño vigilia, ¿no? Como parte de las funciones. De hecho, una hormona como la melatonina se va a producir gracias a que en el periodo que cae la noche, la oscuridad, los receptores, los fotorreceptores de nuestras retinas van a detectar la presencia de esa oscuridad y eso automáticamente va a favorecer que se libere melatonina. Esta melatonina va a favorecer que nosotros podamos dormir y es importante regular estos ciclos porque el hecho de dormir nos favorece que nos repongamos energías y que también durante la noche se liberen algunos factores de crecimiento que van a favorecer la reparación de tejidos, de órganos y tejidos, ¿vale? Por ejemplo, en la madrugada es donde mayormente se libera la hormona de crecimiento y bueno, me queda claro que si yo soy adulto, pues yo ya no voy a seguir creciendo en tamaño, pero la hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento locales van a favorecer la reparación de órganos y tejidos como la piel, como el músculo, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener una adecuada función en cada uno de nuestros tejidos, en cada uno de nuestros órganos y tejidos. Y también el hecho de dormir nos va a favorecer reponer un poquito de energía para que al siguiente día podamos llevar a cabo nuestras funciones cotidianas. Eh, es muy parecido a lo que ocurre con un celular, ¿no? Si ustedes usan su celular, lo cargan en la mañana y lo están ocupando durante todo el día, es muy probable que en la noche ese celular quede bajo de pila y lo tengan que recargar. Bueno, el hecho de recargar la pila del celular es algo muy parecido a lo que hacemos cuando dormimos, ¿no? Nosotros cuando dormimos lo que hacemos es recargar nuestras pilas para que al siguiente día podamos despertar sin ningún problema. Si hablamos del sistema endocrino como un sistema integrado, una manera de cómo nosotros lo podemos explicar de una forma didáctica es a través de este esquema que estamos presentando en la pantalla, ¿sale? Entonces, el sistema endocrino muchas veces se asemeja a un arquero, ¿sale? A un arco, por supuesto, con una flecha y un blanco, ¿no? Una diana. Entonces, en esa imagen que se está mostrando en pantalla, podemos representar didácticamente lo que representa el sistema endocrino. Está formado por glándulas endocrinas, cuya función es producir hormonas, las cuales van a viajar en forma diferente dependiendo de la hormona y del órgano blanco. ¿Sí? Pueden viajar a distancia o pueden viajar en forma localizada y pueden en este caso o la finalidad de la hormona es llegar a un órgano blanco, a un sitio específico de ese órgano blanco que es un receptor, ¿sale? En el caso del blanco que está ahí, que están viendo ahí en pantalla, la diana, ¿sale? El punto exacto donde la flecha debe de clavarse, a ese punto le vamos a conocer como receptor hormonal, ¿sale? Y una vez que la hormona se acopla al receptor, dentro de las células blanco, dentro de los órganos diana, se van a generar cambios químicos, los cuales van a generar esa respuesta hormonal, ese efecto hormonal.
Todos esos cambios químicos que ocasiona la hormona, le vamos a conocer como mecanismo de acción hormonal. Entonces, este mecanismo de acción hormonal dependerá de la naturaleza química de la propia hormona producida. ¿De qué dependerá también? Dependerá del órgano blanco en el cual la hormona vaya a impactar. Pues una vez que se lleva a cabo este mecanismo de acción, que son los mecanismos por los cuales las hormonas van a actuar sobre los órganos blancos para realizar el efecto, la respuesta o las respuestas hormonales, pues una vez que se logra esta respuesta hormonal, el efecto de la hormona ya logrado va a retroalimentar a la glándula inicial para que ya sea que regule su secreción al disminuirla o inclusive esa respuesta hormonal puede favorecer un incremento aún mayor de producción de hormonas. A estos mecanismos les vamos a conocer como mecanismos de autocontrol o mecanismos de retroalimentación negativa o positiva, dependiendo sea el caso. Si yo, por ejemplo, ya tengo un efecto deseado hormonal, una respuesta hormonal deseada, y yo ya no quiero seguir produciendo más hormona porque si no puedo caer en exceso, yo lo que le voy a decir como respuesta a mi glándula inicial es que disminuya su producción de hormona. No la va a suprimir por completo, pero sí va a regularla disminuyendo sus cantidades para que las concentraciones plasmáticas de hormonas no estén en exceso. Pero si en un momento dado yo requiero como respuesta mayor producción de hormonas, pues yo como respuesta le voy a indicar a la glándula inicial que produzca más hormonas. A esto nosotros le conocemos como retroalimentación positiva. En el caso anterior, ¿sale? Cuando lo que quiero es disminuir la producción de hormonas, a eso le conozco como retroalimentación negativa. ¿Sí queda claro, muchachos, al respecto en cómo vamos a estudiar el sistema? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor doctor. Burgua. Muy bien. A ver, entonces, ¿quién es Arantxa Montserrat? yo, doctor. No te veo. A Ah, ver, sí, perdón. En cámara. Pero creo que ya. Arantxa, dime 5 características de una hormona. Bueno, Rápido, van rápido. a sintetizar. ¿De las hormonas o de las glándulas? Perdón. En las hormonas. Tienen especificidad. em, este, se liberan al espacio extracelular, también pueden intervenir en el metabolismo, regulan el funcionamiento del cuerpo y pueden actuar ya sea en células cercanas a la célula donde se sintetizó o en células más lejanas. Viajan a través de la sangre y bueno, ya es eso. Ok. Otra pregunta, Montserrat. Ujú. Dime, ¿qué es lo importante para una hormona que tenga una célula? El receptor. El receptor. ¿Qué más? Em, am, Ay, no, nada más del receptor, no me acuerdo. Ok, está Bueno, bien. que sea específico su receptor, porque aparte si no es específico, pues la hormona no podría unirse y no podría, pues, dar ese efecto que se necesita. O bueno, que Ok. se requiere dar. Hernández Felipe Eric. Sí, doctor. Doctor, ¿cómo defines una hormona? Como aquella sustancia que va a tener una naturaleza química específica con la cual va a actuar hacia otra célula, un órgano blanco, en donde va a ejercer su mecanismo de acción. Tú mismo, Eric. ¿Cuál es la naturaleza química de la que hablas? Su estructura química va a ser diferente para cada una. Por lo mismo es que las clasificaciones que tiene es por ella
y pues puede ser como, por ejemplo, proteica, glucoproteica, derivada del grupo amino y del colesterol, que es el esteroide. Ok, muy bien. Bello, Daniela. Sí, doctor. ¿Cómo defines una glándula endocrina? Bueno, la glándula es un órgano o un tejido especializado específicamente en síntesis y en la secreción de hormonas. Dime qué características tiene una glándula endocrina. Bueno, principalmente que son muy vascularizadas, también tienen mucha inervación, no tienen conductos y liberan hormonas en respuesta a un estímulo. Ok, finalmente, Millán Torres. Millán doctor. Torres, Aquí estoy. Marifer. Sí, ¿me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Qué características tiene el tipo de comunicación neuroendocrina? Pues es específica o, bueno, no entiendo la pregunta. ¿Qué características tiene el tipo de comunicación neuroendocrina? Y un ejemplo. Mm, comunica la neurona con la glándula. Un ejemplo podrían ser las hormonas liberadoras. Ujú, ¿qué otro? Pues su acción es como local, y envía mensajes a sus células blanco mediante un neurotransmisor. Dime los tipos de comunicación que conoces. Ay, no, profe, no me acuerdo de eso. Ok, dale pues. Hasta aquí ya se dieron cuenta de lo importante que nos ha estado platicando el doctor Campos. Cuando hablamos de sistema endocrino, él dijo muy bien, un sistema es un conjunto de cosas, de elementos. Él hablaba del ejemplo del carro, él hablaba de una integración de órganos. Cuando hablamos de sistema endocrino, aquí lo que entra en juego son varias cosas para conformar este sistema endocrino. Y tres de ellas que deben de tener en cuenta de manera muy, muy clara y siempre presente es que existe una glándula, ahí en la pantalla vemos que está un hombre disparando una flecha con su arco. Entonces existe una glándula que podría ser bien el arco. Ajá. Otra característica es que integra pues las hormonas, obviamente, que sería la flecha. Ajá. Y esta flecha que va por el viento y llega a un punto específico, a su órgano blanco, tiro al blanco, la hormona pues obviamente no va por el viento, ¿verdad? La hormona corre por un sitio que muchas veces, en su gran mayoría, es por la sangre. Y digo en su gran mayoría, pero no en su totalidad, porque hay hormonas que solo usan el intersticio o ciertas conexiones o uniones de una célula a otra. De ahí que hay tipos de comunicación celular, que es lo que utiliza una hormona para llevar su mensaje, ¿no? Entonces, existen glándulas, existen hormonas. Las hormonas tienen un tipo de comunicación celular. El principal de ellos es la sangre. Por ahí corren, por ahí viajan. Y, por supuesto, tienen un lugar a donde llegan las hormonas. Es decir, como todos ustedes sabrán, pues las hormonas no llegan al lugar que sea. Llegan a sus órganos blancos, a sus sitios específicos, a donde quieren llegar. Y para hacerlo, pues utilizan este tipo de comunicación, que como les digo, puede ser la sangre, pero hay otros tipos de comunicaciones. Cuando llegan a su lugar, a su órgano blanco, porque así se llama, este órgano blanco las reconoce y las identifica por medio de su receptor. Y entonces vamos conjuntando un montón de elementos, por eso es sistema endocrino. Glándulas, hormonas, órganos blancos,
receptores hormonales, porque también, como saben ustedes, pues las hormonas tienen receptores específicos. No es que la insulina llega y se posiciona en el receptor del cortisol y luego la hormona de crecimiento llega y se posiciona en el receptor de la testosterona. Cada una tiene su receptor específico y las células que se encuentran formando este órgano o este tejido tienen receptores para cada hormona de acuerdo a la función que realice. No todos los tejidos tienen receptores para todas las hormonas que existen, obvio no. Si es una hormona, por ejemplo, las hormonas estas que ustedes ya revisaron en reproductor, la folículo estimulante, la luteinizante, bueno, pues obviamente no van a llegar a todo el cuerpo, ¿no? Van a llegar pues a las gónadas, ¿no? A ovarios o testículos, si se trata de hombre, de mujer, para llevar a cabo sus funciones. Pero cuando me refiero a que las células tienen receptores para muchas hormonas, es que algunas de las células que reciben a hormonas tienen la facultad de recibir algún conjunto o varias hormonas porque hacen muchas funciones. Específicamente podríamos hablar del hígado. El hígado tiene receptores hormonales para muchísimas hormonas. Otras nada más tienen receptor para un tipo de hormona, otros tejidos, otros órganos. Y asimismo, entonces, vamos conjuntando poco a poquito diferentes aspectos que conforman el sistema endocrino. Aquí tenemos estas tres cosas básicas: glándula, hormona y órgano blanco. Pero entre ellos hay varios aspectos. Ahora bien, existen, aquí nuestro programa nos marca que hablemos de las características, definición y características de células y glándula endocrina. Bueno, entonces ya su compañera nos empezaba a hablar algo de las características de la que es una glándula endocrina. Hablábamos un poquito de tipos de comunicación celular. Vamos a ir desglosando poco a poco cada una de estas condiciones. De entrada, hablar de una glándula endocrina, pues se vuelve un poquito más complejo, porque fíjense que aquí ya nos pone el doctor en la pantalla algunas características de lo que es glándula endocrina. Y ciertamente ustedes dijeron algo muy importante, pero antes de irnos un poquito a la cuestión pues descriptiva, tenemos que entender que hoy por hoy la glándula endocrina ya es algo un poco más complejo de lo que antes era, porque antiguamente nosotros decíamos, pues la glándula tiroides, la glándula, no sé, hipofisiaria, la glándula suprarrenal. Y estas glándulas las ubicamos perfectamente, porque si yo te digo la glándula tiroides, tú ubicas inmediatamente esa como especie de H que forma la glándula tiroides. Y esta la tenemos perfectamente ubicada en el contexto. Pero hay otros lugares o otras partes del cuerpo donde no son precisamente catalogadas como glándulas endocrinas y sin embargo ahí se producen hormonas. Estoy hablando, por ejemplo, del corazón. El corazón no es la glándula del corazón o la glándula cardíaca. El corazón no está tipificado como una glándula endocrina. Sin embargo, ahí en las aurículas se produce una hormona importante. ¿Como cuál es, Daniela Bello? ¿Qué hormona se produce en el corazón? Daniela. No sé, doctor. No sabe. Bueno, ok. A ver, Guzmán. Es el péptido urétrico, perdón. Natriurético, ok. Y tú mismo, Guzmán, ¿qué función crees que hace el péptido auricular natriurético? Supongo que tiene que ver con la regulación del sodio. Por supuesto, muy bien, Guzmán. Exactamente. Entonces, el corazón, pues, históricamente, pues, no se ha considerado como una glándula, ¿no? Porque, pues, el corazón tiene, digamos, está enclavado en otro sistema, con otras funciones. Y sin embargo, ahí se producen hormonas. Pero hoy por hoy, un tejido que se ha visto que produce muchísimas hormonas y es productor de muchísimas sustancias muy interesantes, es el tejido graso, muchachos. El tejido graso tiene la capacidad de producir varias hormonas con funciones metabólicas muy interesantes que nosotros revisaremos en síndrome metabólico. No decimos la glándula adiposa, ¿verdad?
simplemente es el tejido graso. Y ahí se producen, aparte de hormonas, muchísimos otros elementos, varias citocinas y otras sustancias que tienen una injerencia y una participación trascendental, tanto en el síndrome metabólico como en cuestiones hipertensivas. No se diga ahora con el COVID, la liberación de muchas sustancias que se pueden producir ahí en el tejido graso, llamadas citocinas, que de una u otra forma intervienen en todas estas cuestiones cardiometabólicas. Entonces, ahí también se producen hormonas, muchachos. Y todavía me voy a ir más específico. A nivel local, existen células que son capaces de producir factores tipo hormonal, factores de crecimiento, y que no es un conglomerado de células para formar una glándula como tal. Estamos hablando a nivel muy, muy particular, muy individualizado. Entonces, hoy por hoy la endocrinología ha revolucionado mucho todos estos conceptos que anteriormente manejábamos como tal. De tal suerte de que ahora definir la glándula endocrina, pues sería una definición tal vez un poco rebasada por todas estas características que estoy comentando. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces ahora nosotros vamos a encontrarnos con que no nada más existen hormonas, sino productos o factores semejantes a una hormona con efectos también endocrinos y mecanismos de acción también endocrinos. Y esto nos abre todavía mucho más el abanico de sustancias químicas que pueden generar efectos en el organismo. Entonces, si yo dijera una glándula endocrina, pues sí, podría decir un conjunto de células especializadas en sintetizar sustancias químicas llamadas hormonas. Pero ya vimos que la definición tal vez incluso me es rebasada por estos ejemplos que he dado anteriormente. Y si nosotros nos fijamos en algo súper importante, como nos proyecta la pantalla, el doctor dice características más importantes. Y las tres primeras que están marcadas en negritas son las que deben de tener siempre en cuenta. Una glándula endocrina está ricamente vascularizada, tiene muchísima circulación. Algunas glándulas son tan vascularizadas que cuando se operan incluso sangran mucho si no es intervenida por un cirujano con mucha experiencia, porque están ricamente vascularizadas. Y es muy importante por esto del tipo de comunicación que usa. El segundo punto es que están ricamente inervadas. Ahí lo menciona, también en negritas. Es el segundo punto que no deben olvidar. Están ricamente inervadas y la razón pues es muy obvia. El sistema nervioso tiene una íntima relación con la liberación de péptidos endocrinos. Ejemplo, algunas veces ustedes han sido sobresaltados por alguna cuestión de riesgo, de susto, que se presenta obviamente de manera repentina, ¿no? Si iban caminando por ahí y se cae algo, hace un ruido y brincan, o van manejando y se cierra un coche, se atraviesa un perro y rápidamente reaccionan, ¿cierto? En fin, se han asustado de una u otra manera. Y cuando esto sucede, aparte de la respuesta que tienen, que es muy rápida, se nos acelera el corazón, ¿no? Y entonces tenemos esta taquicardia pasajera también, pero fue por el susto, por el sobresalto. La explicación de que hayamos tenido esta taquicardia pasajera fue porque liberamos adrenalina. Y entonces imagínate, ¿cuánto tiempo tardas en que se te cruzó un perro? Por ejemplo, ibas manejando, se te cruza un perro ahí a media calle y no lo esperabas, y te espantas, frenas rápido y hasta el corazón se te acelera momentáneamente, insisto. ¿Cuánto tiempo pasa? Ni siquiera pasa un minuto, es en cuestión de instantes, de segundos. Y esto es porque se libera adrenalina, una hormona muy importante. La adrenalina hace que el corazón se acelere en ese momento. Y ahí se dan cuenta cómo el reflejo visual
y el pensamiento que tuviste para tomar una decisión fue muy rápido, y también fue tan rápido el impulso hacia la suprarrenal en este caso, que hizo que se liberara la adrenalina de manera efectiva y rápido, como debe de ser. Y a todos nos ha pasado, un susto, un sobresalto, algo inesperado. Entonces, están ricamente inervadas por eso, porque tienen que tener a veces respuestas rápidas y porque llevan una íntima relación. Algunas de ellas están tan inervadas, como puede ser precisamente las suprarrenales, que incluso el masacote de nervios, válgame la expresión, les sirve como medio de fijación a las suprarrenales dentro de sus ligamentos y demás. Su masacote de nervios también es parte de la anatomía en cuanto a sus medios de fijación. Entonces están ricamente inervadas. Y obviamente la tercera característica que aquí nos marca la transparencia, que también está marcada en negritas, es que no tiene conductos. Por eso es una glándula endocrina. Las glándulas exócrinas, que son de otra materia, ellas sí tienen conductos. Nosotros vamos a encontrar que existen glándulas mixtas, es decir, glándulas que tienen tanto función endocrina como exócrina. Y estas glándulas mixtas pueden ser, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, las mismas gónadas, el mismo páncreas. Sin embargo, está muy bien diferenciado y delimitada la parte de la arquitectura de la glándula que va a funcionar de manera endocrina con relación a la exócrina. De tal suerte que aunque haya glándulas mixtas, no están así como que entremezcladas, están bien delimitadas y cada una en su aspecto, ¿no? La parte endocrina, pues obviamente no presentará conductos. Estas tres características son las más importantes que deben ustedes de siempre tener en cuenta. Es lo fundamental que ocupa una glándula endocrina para su funcionamiento. Ricamente vascularizada, ricamente inervada, no tiene conductos. Y bueno, vienen otros aspectos que aquí nos mencionan que también me parece importante resaltar, ¿no? Liberan las hormonas en respuesta a un estímulo. Las glándulas liberan estas hormonas en respuesta a un estímulo. No es que yo libero las hormonas a placer o a gusto, ¿no? A capricho. No, no, no. Las hormonas se van a liberar en respuesta a un estímulo. Hay algo que hace que se liberen las hormonas. Cuando nosotros empezamos a describir las carátulas de las hormonas, ahí es donde nosotros entendemos en respuesta a qué estímulo se libera tal o cual hormona. ¿Ah? Entonces, cuando se requiere y hay estímulos que me hacen pasar la señal para que sepa que tengo que liberar esta o aquella hormona. Una quinta característica es que todas las glándulas poseen un tipo de retroalimentación y como atinadamente nos refieren ahí, es mayormente negativo. Tienen un tipo de retroalimentación, la mayoría es negativo. ¿A qué se refiere esto? Que la glándula empieza a liberar, por ejemplo, hormona de crecimiento, pero tiene que tener un mecanismo por medio del cual le indique, ya liberaste suficiente, ya no liberes más. Entonces, eso se refiere a un tipo de retroalimentación negativa. Lo vamos a ver con más detenimiento y ejemplos más adelante. Pero tiene que tener este mecanismo de autocontrol, porque si liberas hormona de crecimiento a diestra y siniestra y nunca cesara el estímulo, pues entonces caerías en una patología, porque ya no sería normal que todo el tiempo estuvieras liberando hormona de crecimiento. Te va a generar un problema de gigantismo o acromegalia. De tal suerte que tienen un mecanismo de retroalimentación. La mayoría son de retroalimentación negativa y se refiere a eso. Entonces, a que le dice, ya no mandes más. Hay por ahí un par que es de retroalimentación positiva, donde obviamente la respuesta será, sigue produciendo más. Pero aún estas tienen un mecanismo de autocontrolarse. Ya lo vamos a ver. Obviamente, pues si es una glándula endocrina, pues libera, sintetiza, almacena hormonas. Ajá. A eso se dedican. Las hormonas van a ser producidas en las glándulas endocrinas y van a estar listas para liberarse en cuanto se requieran, en base a este estímulo que hemos comentado. Una séptima característica es que tienen o van a liberar estas sustancias químicas, estas hormonas, puede ser al torrente circulatorio, como decía yo, puede ser al intersticio, a la linfa,
Y aquí entran lo que sería que va a utilizar esta hormona un tipo de comunicación. Pero bueno, ya será parte o característica de la hormona. Entonces, van a liberar su secreción al torrente circulatorio. Podríamos decir algunas otras características, como que son células especializadas, como que no vayan a confundirse con la vida media. La glándula endocrina, pues no podemos decir que tiene una vida media como tal, ¿no? La glándula funciona hasta que te mueres, pues deja de funcionar. No así la hormona sí va a tener una vida media, que puede ir una hormona, su vida media de minutos, horas, dependiendo. Pero la glándula no, la glándula ahí está presente siempre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Entonces, quiero que quede muy clara este rubro, ¿no? Glándula Con endocrina. respecto a la vida media del... Ok. Bueno, entonces, bueno, ya cuando hablemos más de hormona, le hago la pregunta mejor. Ok, bueno. Entonces, eso sería con relación a una glándula endocrina, ¿no? Características principales, así, más importantes y muy generales. Ajá. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la hormona. La hormona, pues ya dijimos, es una sustancia química. Una sustancia química que va a ser liberada por la glándula y que es capaz de generar un estímulo, un efecto. ¿Alguien sabe etimológicamente qué quiere decir la palabra hormona? Yo había Excitar. leído de despertar a la actividad o mover. Mover, ¿verdad? Mover, excitar. Bueno, sí, etimológicamente, ahí dice, significa excitar, poner en movimiento. Eso es lo que significa una hormona. Y es una sustancia química. Las hormonas están formadas de ciertas estructuras, por eso es una sustancia química. Ahorita vamos a hablar en el punto 2 de esto. Y así como nos dicen las hormonas, tienen algunas características importantes. La primera de ellas es que la hormona es quien lleva el mensaje, es el primer mensajero. ¿Y por qué tengo que decir que es el primer mensajero? Porque existen, o vamos a revisar que van a existir segundos mensajeros. ¿Cómo es esto? Me preguntaría yo, ¿no? La hormona es el primer mensajero y hay un segundo mensajero. Sí, así es. No todas utilizan un segundo mensajero, solo algunas, y las que los utilizan es por una razón. Yo tengo un mensaje, la glándula de la hipófisis liberó una hormona y va dirigida a su órgano blanco y lleva un mensaje. Y ese mensaje se lo tiene que pasar. Vamos a suponer que la hormona de crecimiento se libera en la hipófisis, ¿no? Y esta hormona va a llegar, por ejemplo, al hígado, al hueso. En las células hepáticas, en las células óseas, va a ser recibida esta hormona que lleva un mensaje. ¿A quién creen que le tienen que dar este mensaje la hormona? ¿A qué parte de la célula? Lorena. Al núcleo. Al núcleo, correcto, se te adelantaron. Al núcleo, exactamente, porque el núcleo es como el cerebro de las células, ¿no? Entonces la hormona tiene que llevar el mensaje al núcleo, a la cabeza, al cerebro de esta célula para que le diga, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Así muy burdamente, si llego a hueso, pues le tengo que decir, ¿sabes qué? Pues crece, porque soy hormona de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces el núcleo tiene que entender este mensaje y empezar a sintetizar ciertas proteínas y ciertos elementos que favorezcan esta osteogénesis, este crecimiento. Al núcleo, es correcto. Pero resulta que algunas hormonas, por su naturaleza química, no pueden llegar al núcleo. Y no pueden llegar al núcleo por la naturaleza química de la que están formadas. Estas hormonas que no pueden llegar al núcleo, pues tienen que llevar el mensaje
Y como ellas no van a poder llegar hasta el núcleo, van a llegar a la célula, pero se van a atorar en la membrana. Ahí se van a tener que detener porque no van a poder entrar a la célula. Y cuando esto sucede, aparecen entonces los segundos mensajeros en el citoplasma que van a recibir el mensaje y que van a llevarlo hasta el núcleo. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. Sí, doctor. ok, entonces, son el primer mensajero. Y algunas van a tener que usar el segundo mensajero porque no van a poder llegar al núcleo, que es a donde tienen que llevar su mensaje. Y van a tener que usar un segundo mensajero. Vamos a hablar de esto también más adelante. Entonces, son el primer mensajero químico. Y lo segundo que tiene relación con lo que estábamos diciendo de los segundos mensajeros es que tienen una estructura química específica. Y entonces, Mariel Serna, te pregunto, ¿tienen una estructura química específica? ¿A qué se refiere esto, Mariel? A que pueden tener un receptor. De todas las actividades que hacen Bueno, en la escuela. Si algo tenemos en la o sea que, o sea, van a encajar solamente específicamente con un receptor. No precisamente, Mariel. A ver, apaga tu micrófono. Vamos a preguntarle a alguien más. Se me ocurre preguntarle entonces a Diana Karen. Pues yo supongo que se refiere más a por qué está constituido. Si está constituido, por ejemplo, por proteínas, por algún grupo en específico, como también pueden ser la glucosa, o si pertenece al grupo de las aminas o a los esteroides. Ok, bueno, ya más aterrizado. Muy bien. Uriel. Yo quería decirle que la estructura química específica hace más referencia, pues como tal lo dice, a su estructura química. En el caso, por ejemplo, de hormonas proteicas, pues a la cadena de aminoácidos, qué aminoácidos tiene, ¿verdad? O qué modificaciones tienen esos aminoácidos para poder integrar esa hormona proteica. En el caso de los esteroides, pues, por ejemplo, no es lo mismo tener un grupo hidroxilo tener un grupo hidroxilo, por ejemplo, en un estrógeno, a tener 2, a tener 3, de ahí hablaremos de estrona, estriol o estradiol, y eso les da una especificidad. Muy bien, Uriel, excelente. Así como nos dice Uriel, entonces, tienen una estructura química específica y básicamente vamos a tener las siguientes especificaciones. O sea, tenemos que tener, obviamente, la estructura química de nuestras hormonas tiene que estar hecha de parte de lo que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, no vamos a tener hormonas que estén hechas de madera, porque pues nosotros no somos hechos de madera, ¿no? Entonces tenemos que tener hormonas o vamos a tener hormonas que estén hechas de metal, ¿no? Porque nosotros no estamos hechos de metal. Entonces la estructura química es muy importante y básicamente se divide en 4. Las que están hechas de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos, exactamente como lo decía Uriel, ¿no? Entonces a estas les vamos a llamar péptidas o peptídicas. Ajá. O polipeptídicas si pasan de 10 aminoácidos, o incluso proteicas si pasan de 50. Ajá. Entonces imagínense que son como cuentitas de un collar, cadenita. Ajá. Cada bolita es un aminoácido. Y si son de menos de 10, pues son peptídicas, péptidos. Si son de más de 10, son polipeptídicas. Y si son de más de 30, son cadenas muy largas y son proteicas, ¿no? Pero todas son cadenitas, unas más grandes, otras más chiquitas, otras inmensamente grandes. Entonces, su naturaleza química de esas es esa, ¿no? Cadenas de aminoácidos, peptídicas, polipeptídicas, proteicas, todas cadenas de aminoácidos, chiquitas, medianas, más grandes. También hay otras que tienen otra naturaleza química, que es a partir del colesterol. Entonces, estas son grasositas y les llamamos hormonas esteroideas. Entonces, por su estructura química, algunas pueden ser esteroideas. Ajá. Esteroideas y ya, bueno, ya estaríamos especificando si son
de 19 carbonos, de 18, de 21 carbonos, qué sé yo, pero todas son derivadas del colesterol, son grasositas. ¿Ah? Tú las ves, las tocas y es un líquido, pues así como si tocaras aceite, ¿no? Si tocaras esas hormonas, ese líquido, esa sustancia química, pues así la sentirías, ¿no? Como si estuvieras tocando aceitito, algo así. Entonces son esteroideas. Y ya llevo 2 posibles estructuras químicas. Una tercera es una combinación de cadenas de aminoácidos como las primeras, pero que llevan incrustadas, dentro de sus cadenitas moléculas de carbohidratos. Y algunos autores las engloban dentro de las proteicas, porque finalmente son cadenas muy largas, por eso son proteicas, y las engloban dentro de del primer grupo que comenté. Sin embargo, hay otros que prefieren separarlas porque dicen, bueno, sí, pero a diferencia de aquellas que eran cadenas chiquitas, medianas, grandes, solamente cadenas, estas llevan incrustados carbohidratos en algunas zonas de esta cadenita y les llaman entonces glucoproteicas. Y las glucoproteicas entonces tienen esa característica que aparte de ser cadenas de aminoácidos muy grandes, de más de 50, de hecho pasan los 100, llevan algunas incrustaciones de carbohidratos. Entonces, por eso, bueno, luego para efectos de módulo las dividimos en ese tercer grupo. Y ya llevo 3. Entonces, peptídicas, proteicas, polipeptídicas, que son un grupo, las esteroideas, el segundo grupo, las glucoproteicas, un tercer grupo, y luego viene un cuarto grupo, que son aminas. Entonces, son aminas, y algunas de estas aminas llevan en su estructura partículas, moléculas de yodo, ¿no? Entonces pueden ser yodadas o no yodadas, ¿no? Son aminas. Y entonces estas aminas son muy pequeñitas, pues son una sola amina, con incrustaciones, dije, de yodo o sin él, y sería el cuarto grupo, de tal manera que me quedan 4. Glucoproteicas, proteicas, esteroideas y aminas. ¿Es correcto? Sí, doctor. Yo aquí tengo una pregunta en lo que acaba de decir. Ajá. El otro día que estaba revisando, bueno, leí lo de las aminas y me surgió la duda. Ya que las aminas, integran partículas de yodo y supongo que en la tiroides se producen muchas hormonas, de aminas, vaya. Tengo la curiosidad, por eso es que se usa para el cáncer de tiroides un isótopo del yodo, porque se integran estos isótopos a las hormonas, ¿o no tiene nada que ver? Ok, esa es una pregunta excelente. Sí, mira, en la tiroides, para formar hormonas tiroideas, ocupas estos dos elementos, aminas, como la tirosina en este caso, y el yodo. Y entre las dos, estas aminas se yodan y forman las hormonas tiroideas. Bueno, esa es la estructura química de las hormonas tiroideas, ahí en la glándula específicamente. A veces nosotros damos como medida de tratamiento para no sé, se me ocurre una enfermedad de Graves, un hipertiroideo, yodo radioactivo. Y este yodo radioactivo es como un yodo que va a quemar, porque es radioactivo. Pero como la glándula está enferma, válgame la expresión que voy a decir, como que se aboraza por consumir el yodo, el que le caiga, el yodo normal de la dieta o el que sea. En este caso le das yodo radioactivo y como está enferma y se aboraza por el yodo, pues se va a consumir este yodo radiado y lo único que va a hacer es quemar esa parte de la glándula o esas zonas que están hipercaptando el yodo. Y al quemarlo, pues obviamente es como si quemaras esa parte de la glándula para que ya deje de producir en exceso la hormona. ¿Sí me expliqué?
Sí, doctor, gracias. Así es. Entonces, bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, sí, pero sí, las hormonas tiroideas, su estructura química es aminas yodadas. Miren, aquí en la clasificación de las hormonas por su estructura química nos están proyectando en la pantalla algunos ejemplos, ¿no? Nos dicen aminas derivadas de la tirosina y ponen las tiroideas T3, T4, pero hay algunas que no son yodadas y nos marca ahí en el inciso 1, como las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Entonces, esos son ejemplos de algunas hormonas por este tipo de estructura química. Y después abajito vienen hormonas de naturaleza esteroidea, derivadas de este colesterol. Y nos ponen estas que básicamente son las más sobresalientes que tienen que recordar. Vienen los estrógenos y todos los estrógenos, decía uno de sus compañeros hace un rato, estriol, estrona, estradiol, bueno, todos los estrógenos son hormonas esteroideas, ¿no? En general. Igualmente, todos los andrógenos como por ejemplo la testosterona, pero no nada más la testosterona, todos los andrógenos, así como hay estriol, estrona y estradiol, pues también hay otros andrógenos, como podría ser la dehidroepiandrostenediona, esta testosterona, la androstenediona, etcétera. Entonces, todos los andrógenos. Incluso, ustedes llegan a escuchar a veces en las participaciones deportivas, en las Olimpiadas, que encuentran a alguien dopado, ¿no? Que salió positivo a un estimulante anabólico y por lo general son de este tipo, son androgénicos, pero son estos sintéticos que se inyectan, se aplican a los pacientes de manera tramposa, ¿no? Todos esos son derivados de colesterol. Bueno, tenemos también los glucocorticoides. Todos los glucocorticoides cuyo principal representante es el cortisol, ahí lo tienen en pantalla. Entre paréntesis nos está diciendo 18C, 19C, 21C. Esto se refiere a los carbonos que posee esta estructura química. Todos los estrógenos son de 18 carbonos, todos los andrógenos de 19 carbonos y los glucocorticoides de 21 carbonos. Tenemos también a los mineralocorticoides, del cual su representante es la aldosterona, 21 carbonos. Los progestágenos, pues obviamente su principal es la progesterona, ya la conocen, es otra hormona esteroidea. Y finalmente por ahí aparece la vitamina D o 1,25-dihidroxicolecalciferol, que también es otra esteroidea, derivada del colesterol. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de inyectar algún método anticonceptivo a una mujer, no, pues inyéctame el método, van a darse cuenta que la sustancia que viene en la ampolletita es grasosa y de hecho no la puedes aplicar rápido como cualquier antibiótico o cualquier otra inyección. Se aplica un poco lento porque de hecho ni siquiera puedes meterla rápido. Como es grasosita, tarda un poco. ¿Por qué? Porque son hormonas esteroideas los anticonceptivos. Bueno, tenemos entonces esas dos. Habíamos dicho que había las otras dos, que son las proteicas. Aquí ya está en pantalla, por su estructura química, ¿no? Y entonces habíamos dicho, aquí está, vean, proteínas, peptídicas, polipeptídicas, todas cadenas de aminoácidos. Y las otras, que son las glucoproteicas, pues básicamente son solo cuatro hormonas. La folículo estimulante y la luteinizante que ustedes ya han revisado, la gonadotropina coriónica que pues a lo mejor también ya han revisado en reproductor y finalmente esta que seguramente no han revisado que es la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina abreviada TSH. Estas cuatro son las únicas glucoproteicas y entonces yo complemento todas mis hormonas. Una manera de aprendérselas es bien sencilla. Las aminas son como 4 o 5. Las esteroideas son como 6. Las glucoproteicas son 4. Y todas las demás, ahí dice con flechita azul, el resto de las hormonas, todas las demás son de naturaleza proteica. O bueno, cadenas de aminoácidos, ¿no? Peptídicas, polipeptídicas, cualquiera de ellas.
¿Sí queda claro? Así que de hoy en adelante, si ustedes no saben qué estructura química tiene una hormona, nada más acuérdense de las poquitas, ¿no? O sea, me refiero, sé que estas 4 son glucoproteicas, estas 6 son esteroideas, estas 5 son aminas. Y la que me están preguntando no es ninguna de estas, pues con toda seguridad cae en el primer grupo, en el inciso A. Será de naturaleza proteica, sin dudarlo. Ajá. Si a mí me dicen, por ejemplo, hace rato hablábamos de la del corazón, la hormona natriurética. ¿Qué estructura química puede tener la hormona natriurética? Ajá. A ver, Priscila, deciré. ¿Cuál será? Proteica. Pues hasta lo dijeron, ¿no? Péptido auricular natriurético, ¿no? Pues ya hasta en el nombre te lo están diciendo, Priscila, ¿no? Entonces es de este grupo, del primer grupo. Entonces yo les recomiendo que se aprendan mejor al revés las cosas. Apréndanse las 4 glucoproteicas, las 6 esteroideas, las 5 aminas y ya. Si les preguntan una estructura química de la cual no está en esos 3 grupos, pues ya todas las demás son del otro grupo, porque la mayoría caen en ese grupo. Dicho esto, y si no hay preguntas... Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, adelante. Con respecto a, bueno, creo que es algo que siempre genera un poco de conflicto para determinar cuándo es un péptido, un polipéptido, una proteína. Hay literatura que a veces lo menciona, que es, por ejemplo, como aquí, ¿no? De 2 a 10 los péptidos, pero a veces dice de 10 hasta 50 es un polipéptido y ya más de 50 es una proteína, porque, por ejemplo, la insulina es una proteína y aquí, aquí en esta clasificación que se muestra, pues no englobaría la insulina como proteína porque no tiene más de 100. Sí, es correcto. Manejémoslo así, como hasta 50 y de 50 hacia arriba proteína. De acuerdo. Para unificar. Bueno, ¿alguien más? No, bueno, ok. Entonces, fíjense, doctor, si nos regresas a las características de la hormona otra vez. Ahí está, gracias. Entonces, fíjense, teníamos entonces, ya sabemos que es el primer mensajero y que tienen una estructura química específica. Ya sabemos ahora cuál es la estructura química específica. Ajá. Las así, las asá, las esteroideas, las aminas, etcétera. Bueno, ok. Y tienen un mecanismo de acción. 3 cosas muy importantes. Su mecanismo de acción hace referencia a que donde tenemos ubicado su receptor dentro de su órgano blanco. Y no hay más que 2 posibilidades. Que el receptor de la hormona se encuentre en la membrana o que se encuentre en el núcleo o en el citoplasma, adentro de la célula. Y aquí obviamente nos están mostrando, ¿no? De ahí la importancia de saber la estructura química. Porque decimos, tienen una estructura química. Ya sé cuál es la estructura química. Pero también tienen un mecanismo de acción. Sí, y no hay más que de 2 opciones. Las de receptor de membrana y las de receptor intracitoplásmico, ¿no? Adentro de la célula. Bueno, ¿y yo cómo sé cuáles tienen receptor de membrana y cuáles tienen receptor intracitoplásmico? Pues sencillo, si yo sé la estructura química de la hormona, por consecuencia, sé dónde tienen ubicado su receptor, ya que las hormonas esteroideas, por ejemplo, por su naturaleza lipídica, sí difunden, sí penetran la membrana de la célula por la estructura de la membrana misma. Entonces, pasa muy bien, es permeable, es liposoluble. Y esas, pues no necesitan tener su receptora en la membrana. Esas lo encuentran en el citoplasma o directamente en el núcleo, que es a donde tienen que llevar el mensaje. Por eso las hormonas esteroideas no requieren de segundos mensajeros, porque ellas
penetran fácilmente la membrana de la célula órgano blanco en cuestión a la que hayan llegado. Mientras que las otras, las cadenas de aminoácidos, peptídicas, polipeptídicas, de entrada, pues son hidrosolubles y ya por esa solubilidad no van a poder atravesar la membrana. 1 y 2, por el tamaño que pueden tener. Imagínense si fuera una proteica de 100 y cacho aminoácidos. Pues imagínate de qué tamaño tendría que ser el boquete que tuviera que tener la membrana para penetrar hacia el citoplasma o directamente hasta el núcleo. La reventaría antes. Entonces, por su misma solubilidad, insisto, hidrosoluble, no difunde, no pasa, pero lleva su mensaje porque es un primer mensajero. Pero entonces, como no va a poder pasar, va a tener un receptor de membrana. Y ahí nos muestran en la imagen proteicas, peptídicas, polipeptídicas, ya sabemos que todas entran en ese grupo, pero también las glucoproteicas, doctores, porque imagínense, ahora es una proteína, es una cadena muy, muy larga de aminoácidos y todavía lleva incrustados carbohidratos. No, pues olvídense, ¿no? Cuando pasa, no va a pasar. De tal manera de que estas no van a pasar. Y también ahí vamos a meter a las catecolaminas, que ya también nos menciona la transparencia. Con las aminas va a ser un poquito diferente, ahorita voy a aterrizar en eso, pero aquí el concepto básico que quiero que se lleven es ese, ¿no? Que si la hormona no puede penetrar, pues eso va a ser lo que determine que tenga el receptor en la membrana o ya adentro de la célula, en citoplasma o núcleo. Entonces, dicho de otra forma, las proteicas, glucoproteicas no van a pasar. Su mecanismo de acción es de receptor de membrana. Y las catecolaminas también. Ahora bien, las esteroideas, esas sí van a pasar por su solubilidad. Y las aminas iodadas también pueden tener esta capacidad de pasar porque son de un tamaño muy, muy chiquitito. Pueden penetrar. Entonces, van a tener su receptor adentro. Luego, entonces, las que no pueden penetrar, pero llevan su mensaje como todas, pues como se atoran o son retenidas ahí en la membrana, esas, solamente esas, ni las otras no, solamente las de receptor de membrana, pues van a ocupar el segundo mensajero. Y se llama segundo porque obviamente la hormona es el primero. Y hay varios posibles segundos mensajeros. Bueno, básicamente son 4. Ahí nos lo refieren. ¿Qué pasó, Kenia? Doctor, ¿por qué si las catecolaminas tienen la misma estructura química que las aminas, por qué esas sí requieren de un receptor de membrana? Bueno, no son tan iguales a las tiroideas, ¿no? Su estructura química, o sea, su esqueleto, por así decirlo, sí es una amina, pero las otras llevan otras características. Tienen efectos incluso ahí a nivel de la misma membrana, porque la membrana va a encargarse de hacerse algunas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de la adrenalina, pues tiende a hacer vasoconstricción, entonces ahí va a haber un movimiento, una estrechez en un vaso, por ejemplo, que va a requerir de participación de calcio, por ejemplo, para que se pueda llevar a cabo. Entonces, sí, como que el esqueleto es el mismo, pero lo que acompaña a esta amina es diferente. Y por su Gracias. y por su hidrosolubilidad, porque el hecho de que tú le pongas yodo a la amina, lo puedes volver hidrosoluble o liposoluble. Las aminas yodadas, como T3 y T4, al agregárseles yodo, se hacen liposolubles. En cambio, las catecolaminas, al no agregarles yodo, se vuelven hidrosolubles. Entonces, aunque son chiquititas y en esencia tienen una estructura química similar a las tiroideas, el hecho de no yodarlas las hace hidrosolubles. Por esa razón, adrenalina
noradrenalina, ¿no? Dopamina o la amina que me digas, va a tener su receptor en la membrana. Claro que cuando llega el receptor a la membrana, va a necesitar, como dice el doctor, segundos mensajeros como calcio. ¿Para qué? Para que pueda favorecer por ejemplo, una vasoconstricción, o para que pueda favorecer el incremento de latido cardíaco, etcétera, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, ya nos queda claro. Doctor, yo tengo una duda. A ver. Con respecto a las esteroideas, mi duda es, bueno, si son liposolubles, pues por eso es que pueden atravesar la membrana celular. La pregunta es, ¿atraviesan todas las membranas celulares y no tienen efectos hormonales en todos los demás estirpes celulares porque no tienen el receptor adentro esas células? O la segunda opción, solo atraviesan las células diana. Y si es así, ¿cómo saben que esa es su célula diana? Ah, ok, muy bien. Bueno, no. Sí, claro, la hormona esteroidea va a tener su receptor ahí. O sea, tú dices, si va a la, qué sé yo, a la célula beta, ahí no se va a meter. Bueno, no se va a meter porque ahí no va a tener receptor en su interior. O sea, si la penetrara de todas maneras no va a generar ningún efecto porque no tiene receptor ahí. Sí, Kenia. Ay, no, perdón, es que no bajé la mano. Ah, ok. Entonces, doctor, los receptores son específicos. Se dirigen a las zonas blanco, pero no todas las células esteroideas tienen, ¿cómo dijéramos? Algunas tienen una cantidad de órganos blancos muy variada y otras muy reducida. Entonces, aunque penetraran ciertas estructuras de otras que no son órgano blanco, no le van a generar ningún efecto porque ahí no hay receptor para ella. De acuerdo, doctor. Gracias. Bueno, entonces el segundo mensajero lo ocuparán aquellas que se queden en la membrana. Y los posibles segundos mensajeros va a ser AMP cíclico, ahí en la flechita amarilla se señala. Puede ser GMP cíclico, puede ser calcio e inositoles, o puede ser sinasas. Ajá. Estos son los posibles segundos mensajeros. Dentro de las sinasas tenemos una subdivisión que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, que utiliza algunas proteínas como las que están ahí señaladas, que son JAK y STAT, ¿no? Bueno, son siglas, son proteínas finalmente. Estos posibles segundos mensajeros son los que sí van a hacer que sea posible que la hormona que ya no pudo pasar le deje su mensaje a ellos y ellos hagan el favor, ¿verdad? La función de llevar el mensaje que traía la hormona hasta el núcleo. ¿Ah? Y entonces el núcleo ya poderlo recibir. Nuevamente, si nos regresamos a las características de las hormonas, entonces ese sería el tercer punto importante, ¿no? Nos decían, características, ahí en el inciso 3, tiene un mecanismo de acción y ciertamente pues dice que depende de su estructura química y para ubicar su receptor. Entonces, recapitulando, son el primer mensajero, tienen una estructura química que ya vimos que es de 4 posibles grupos, tienen un mecanismo de acción que va a depender de lo que esté hecha la hormona, de su estructura química. Y el mecanismo de acción no hay más que de 2, receptor de membrana o intracitoplasmático, ¿no? Adentro o afuera. ¿Y de qué depende? De su estructura química. ¿Pasa? No pasa. Después, ahí vienen otras características. Poseen una vida media. Aquí sí, la hormona sí tiene una vida media. Y aquí creo que alguien iba a hacer una pregunta. Era yo, doctor. Sí. Que cómo sabe, la hormona va circulando en el torrente sanguíneo. En el caso, por ejemplo, bueno, sí, ¿cómo
¿cómo sabe que ya tiene que, o sea, cómo sabe el cuerpo que ya tiene que ser degradada y cómo la degrada? Si va circulando. Sí, claro. Bueno, mira, primero, deben saber que la hormona, cuando decimos vida media, es exactamente esto, ¿no? El promedio. No quiere decir que sea el exacto, ¿no? Es el promedio, vida media, a eso se refiere. Segundo, la vida media de la hormona depende también de si llega a su lugar, pues en ese momento pasa el mensaje y ya se metaboliza. Y es lo que tarda en promedio en ocupar sus receptores. Cuando ocupa sus receptores, ya la hormona, ya sea que entró a la célula o se quedó en la membrana, es metabolizada posteriormente, es degradada. Pero también influye que algunas de las hormonas se transportan hacia sus órganos blancos unidas a proteínas. Un porcentaje va unido a proteínas, que es como su carrito donde va montada, la acarrea y la lleva a sus órganos blancos. Pero las hormonas, para hacerse activas, necesitan ir libres. Por eso es que un porcentaje va libre y un porcentaje se une a una proteína transportadora. Entonces, las que se unen a la proteína transportadora, pues prolonga un poquito más su vida media. Dependerá de la hormona que estemos hablando, pero alarga un poco la vida media. Entonces, depende de todo eso. Sale y el promedio en hacer sus efectos es ese. Algunas son acarreadas por proteínas, alargan un poco más su vida media. La naturaleza es muy sabia y sabe que estas hormonas deben de tener un acarreador, una proteína, por más tiempo, porque las funciones son, pues, más prolongadas o tienen que hacerse de manera continua. Otras no tanto, entonces van directas. Entonces, de eso depende. No sé si sí contesté tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, tienen una vida media. Y hay desde las que duran escasos minutos, 1 minuto, 2 minutos, hasta las que duran horas y pues hasta días, como podrían ser el caso de las tiroideas, ¿no? La proteína que las acarrea les prolongará la vida media. Requieren de un estímulo la glándula para que la abierta a la circulación, para que sea liberada. Y estas hormonas, como dice al principio, ¿no? Excitan y van a generar un efecto. Ahí, arriba. Luego ven otras características. Bueno, ya habíamos dicho esto. Algunas viajan en forma libre y otras unidas a proteínas, obviamente, ¿no? Ya dijimos cuál es la finalidad. Se liberan en pequeñas concentraciones. No liberas litros y litros de hormonas, ¿no? Son pequeñas concentraciones, nanogramos, picogramos, microgramos. Son en pequeñas, en cantidades pequeñitas que son liberadas, pero con eso es suficiente para cumplir su función. Llevan el mensaje al órgano blanco, ya sea de manera directa o ocupando un segundo mensajero. Eso también ya lo revisamos. Tienen un receptor específico, exactamente, ¿verdad? También lo comentábamos al principio de la charla. No ocupa el receptor de una a otra, ¿no? Cada uno tiene su propio receptor específico. Son receptores muy característicos, de los cuales hablaremos también más adelante. Y pues van a generar esta respuesta, este movimiento, este efecto biológico o fisiológico que va a depender del tipo de hormona que sea, para que sea de manera temporal o continua, ¿no? Entonces, todas ellas son características de una hormona. Podríamos hablar incluso de otras más. Aquí en las transparencias se han dicho 10
lo más importante es recordar las primeras 3 características, así como las primeras 3 características que vimos de una glándula. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor Campos, ¿quieres agregar algo más? No, todo bien, gracias. Perfecto. Y entonces, después, ¿qué tenemos? ¿Hacia dónde llega, no? Hacia un receptor. Pero creo que estos conceptos son ya de la próxima semana, creo. No quiero mucho adelantar en esto. ¿Qué podríamos complementar en estos minutos que nos quedan, doctor? Podríamos comentarles ejemplos de hormonas por su segundo mensajero, en este caso. Bueno, aquí en la transparencia que están viendo, lo que les decía el doctor Burgoa, ¿no? Que dependiendo de la naturaleza química de la hormona, puede atravesar la membrana o, si no atraviesa, pues va a encontrar un receptor de membrana y una vez que la hormona llegue al receptor de membrana, va a despertar segundos mensajeros, que como se mencionan aquí en esta diapositiva, pues son 4 opciones, ¿no? El AMP cíclico, el GNP cíclico, el calcio y las cinasas, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿cuáles son las hormonas que van en este caso a utilizar como segundo mensajero? Las cinasas, así como el doctor Burgoa les comentó que sobre ejemplos de hormonas con estructura química, o sea, les comentó 6 ejemplos de esteroideas, 6 de aminas, y así en ese orden, 5 de aminas, 4 de glucoproteicas y las demás proteicas. También para aprendernos ejemplos de hormonas que utilizan segundos mensajeros, lo vamos a aprender en orden inverso. Entonces, aunque ahí lo mencionamos como número 1, AMP cíclico, GNP cíclico, calcio y cinasas, lo vamos a ver al revés. Entonces, ¿qué hormonas utilizan como segundo mensajero? Cinasas, pues ahí como dice la diapositiva, todas las promotoras del crecimiento, ¿vale? Como los factores de crecimiento similares a la insulina, la misma insulina, ¿no? La insulina se considera una promotora del crecimiento porque como parte de sus efectos, múltiples efectos que tiene, no solamente el meter azúcar es lo que hace únicamente la insulina, también se descubrió que la insulina puede tener un impacto sobre la reparación de tejidos, sobre la réplica celular, etc. Entonces, la insulina es un ejemplo, los factores de crecimiento similares a la insulina son otros ejemplos, que bueno, en general son factores de crecimiento que nosotros vamos a estudiar como parte del eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento. La misma hormona de crecimiento que está ahí en pantalla, ¿no? La prolactina también se considera que es una prima hermana de la hormona de crecimiento químicamente hablando. También resulta que la prolactina tiene efectos, ciertos efectos sobre el crecimiento, sobre la reparación de tejidos. La eritropoyetina, que bueno, pues es un factor de crecimiento para glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, otros factores de crecimiento locales, como si ustedes analizan el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Si ustedes llegan a escuchar el factor de crecimiento de plaquetas, ¿no? El factor de crecimiento cerebral, ¿no? O neuronal, como ustedes quieran llamar, pues todos esos van a englobarse dentro de estas hormonas promotoras del crecimiento. Como decía el doctor Burgoa, si nosotros nos queremos ir más allá de la endocrinología, pues si queremos explicar, por ejemplo, la fisiopatología del cáncer, ¿no? O una celulita que puede multiplicarse en demasía, pues la razón por la cual se produce un cáncer es precisamente porque existen factores de crecimiento que van a propiciar esto. Entonces, ¿cómo voy a entender desde el punto de vista molecular de que se produce un cáncer? Pues si yo entiendo de que estas células tumorales, ¿no? Estas células malignas, van a multiplicarse en forma desacelerada gracias a factores de crecimiento, pues los factores de crecimiento para que puedan generar esta réplica acelerada, pues van a utilizar estas cascadas de señalización de tirosina cinasa. También, por ejemplo, sustancias como las interleucinas, las citocinas, ¿no? Que nosotros hemos escuchado que forman parte de la inflamación, seguramente allá en el mundo van a escuchar sobre las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alta, bueno, todas estas van a tener como segundo mensajero cinasas, ¿vale? Que puede ser, como decía el doctor, intrínseca o extrínseca, eso ya lo vamos a detallar más adelante, ¿vale?
Es importante, muchachos, entonces, entender que todas las que sean promotoras del crecimiento van a utilizar sinasas. Yo podría decirles también que, por ejemplo, las hormonas tiroideas, junto con la insulina, junto con la hormona de crecimiento, que son las principales desde el punto de vista fisiológico que promueven el crecimiento, yo también les podría decir que utilizan, que las tiroideas se consideran promotoras del crecimiento. La pregunta es, ¿utilizarán entonces como segundo mensajero sinasas? ¿Cómo ven? Alguien que me responda. A ver, Kenia, Carla, entre paréntesis, Carla. Las tiroideas, ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Las tiroideas crees que utilicen, las tiroideas utilizan sinasas y son promotoras de crecimiento? Yo creo que sí. ¿Cómo ven? Acuérdense que las tiroideas sí pueden atravesar la membrana. Entonces, a pesar de que, ojo, es importante esto, a pesar de que pueden atravesar la membrana, a pesar de que, perdón, se consideran promotoras de crecimiento las tiroideas, el simple hecho de ser aminas cloradas les da la posibilidad de atravesar la membrana y entonces, si yo atravieso la membrana como hormona, yo no voy a ocupar segundo mensajero. ¿Por qué? Porque mi receptor va a estar localizado dentro de la célula. Entonces, recuerden que solamente van a ocupar segundo mensajero aquellas que no puedan atravesar la membrana. Entonces, las tiroideas, a pesar de considerarse como también parte de aquellas hormonas promotoras de crecimiento, no utilizan tirosina sinasa, no utilizan sinasas por esta misma razón, porque estas sí pueden atravesar la membrana celular. ¿Sí queda claro, Kenia? ¿Carla? Sí, es cierto. Pero ¿verdad? Sí, ¿verdad? En curva. Bueno, ¿cuáles son las hormonas que van a utilizar calcio inositoles? Pues todas aquellas hormonas que requieran actividad contráctil, actividad muscular, ¿sale? Entonces, todas aquellas que utilicen calcio, ¿no? Por ejemplo, el vaso sanguíneo para contraerse, para llevar a cabo una vasoconstricción, pues necesita utilizar calcio, ¿no? Para que ese músculo liso, para que esa sarcómera pueda contraerse. Entonces, de este grupo de calcio inositoles, ya decíamos, las que utilizan sinasas son todas las promotoras del crecimiento. Las que utilizan calcio son todas aquellas que requieran actividad contráctil, y aquí vamos a mencionar unas tres hormonas importantes. Por ejemplo, la vasopresina, o también llamada antidiurética, ¿sale? Va a utilizar calcio inositol para efectos vasopresores, para efectos de vasopresina, ¿no? Claro que si hablamos de efectos de antidiurética, seguramente el semestre pasado vieron el efecto de la antidiurética a nivel del riñón, pues para que esa antidiurética pueda acarrear agua, va a utilizar otro segundo mensajero diferente, pero para fines de lograr vasoconstricción, va a utilizar calcio. Otro ejemplo podríamos mencionar, que ustedes ya vieron el semestre pasado, es la oxitocina para el trabajo de parto y para que se lleve a cabo esa contracción muscular, pues para que ocurra esa contracción se requiere calcio, ¿no? Otro ejemplo que podríamos mencionar, como dice en la pantalla, es la colecistocinina, que es una hormona que va a favorecer la liberación de bilis vesicular, ¿sale? Y para que se pueda liberar esta bilis almacenada, pues se requiere que la pared de la vesícula, que contiene músculo liso, se contraiga. Entonces, todas esas hormonas, esas son tres ejemplos sencillitos, ¿no? A lo mejor como ustedes vienen frescos de ciclo 2, pues sobre todo se van a acordar de la antidiurética, vasopresina, y de la oxitocina como ejemplos clásicos, pero podríamos mencionar algunos otros más, ¿no? Entonces, todas aquellas hormonas que requieran actividad contráctil utilizan calcio. Por ejemplo, hace rato que mencionábamos, ¿no? Que Kenia nos preguntaba, pues la adrenalina, ¿no? Las catecolaminas tienen receptor de membrana. Si su objetivo, por ejemplo, de la adrenalina es favorecer contracción de vaso sanguíneo, van a utilizar calcio, ¿no? Otras hormonas que utilizan calcio, muchachos, algunas hormonas liberadoras del hipotálamo, algunas que tienen R, por ejemplo, la TRH, la GNRH, ¿sí? Algunas hormonas liberadoras del hipotálamo también pueden utilizar calcio inositoles, ¿sale? Entonces, todas las hormonas que vemos en el hipotálamo que tengan R, como la TRH, no es lo mismo, TSH que vimos hace un ratito, a la TRH, ¿no? Entonces, TRH, GNRH pueden también utilizar calcio inositoles. Bueno, ¿cuáles van a utilizar GNP cíclico? Pues aquí básicamente vamos a hablar de una sola, aunque aquí estamos agregando otra, pero
no la agregamos como hormona porque pues más que una hormona es un gasecito, ¿no? Es un gas, es el óxido nítrico. Entonces aquí de todas estas vamos a mencionar una en particular, que es la hormona natriurética, que hace un rato la mencionaron al principio de la plática como la hormona que favorece la liberación de sodio en el riñón, ¿no? El péptido natriurético, ¿no? Que decía el doctor Burgoa, lo puede producir el corazón, también puede producirse a nivel cerebral, ¿vale? Puede existir un péptido natriurético auricular o cerebral. Entonces, cualquier lugar que sea su sitio de producción, el objetivo de la hormona natriurética es ese, liberar sodio a nivel renal. Y yo pregunto, ¿cuáles se considerarían entonces ejemplos de hormonas que utilicen como segundo mensajero el AMP cíclico? ¿Qué creen? Como lo que ocurrió con las proteicas, todas las demás, ¿no? Claro, naturalmente que sean hormonas que utilicen receptor de membrana, porque ya dijimos, el grupo de las aminas yodadas, el grupo de las esteroideas, pues van a utilizar receptor intracitoplasmático, ¿no? Entonces aquí, todas las que sean de naturaleza proteica, glucoproteica, ¿no? O sea, proteica me refiero a péptido, polipéptido, proteína, ¿no? Que estén en el grupo de las glucoproteicas o que estén dentro del grupo de las catecolaminas, van a utilizar AMP cíclico, claro, a excepción de las que no mencionamos en AMP cíclico, en calcio y en sinasa, ¿no? Entonces, todas las demás, ¿no? Dirían todas las demás, el resto. Bueno, ahí en la pantalla aparecen ejemplos, ¿no? Glucagon, ACTH, TSH, paratormona, calcitonina, antidiurética, vasopresina para efectos antidiuréticos y otras más, ¿no? Otras más. Entonces, bueno, ahí está igualmente en la pantalla, algunas, ¿no? Glucagon, calcitonina, FSH, ¿no? Las gonadotropinas, FSH, LH, también las podríamos mencionar como parte de ese resto, ¿no? Como parte de ese universo en la cual no englobamos dentro del grupo de las promotoras del crecimiento, en las de calcio, ni en la única que vimos en el específico. ¿Sí queda claro, muchachos? Uriel, ¿qué pasó? Doctor, yo tengo una duda con respecto a el AMP cíclico. Mi duda va encaminada, quizá lo veremos a lo largo del curso, pero no sé si de manera general pudiera resolvérmela. No me queda claro, por ejemplo, las cascadas de sinasa, que lo maneja como una manera de señalización por segundo mensajero, y por ejemplo, algunas ligandos que se unen a receptores, por ejemplo, acoplados a proteína G que utilizan AMP cíclico, después también generalmente activan sinasas dependientes de AMP cíclico en la señalización intracelular. Entonces, ¿cuál es la diferencia radical entre el sistema de cascada de sinasas y, por ejemplo, el AMP cíclico, que a veces sí puede llevar a la activación de sinasas también? Bueno, lo que pasa es que aquí en la endocrinología, si se dan cuenta, pues es mucho más interesante de lo que a lo mejor nos podríamos imaginar. Pero sí pueden existir diferencias, Uriel. La primera de ellas es que, como tú bien lo dijiste, AMP cíclico utiliza una proteína G que ya vamos a ver en su mecanismo de acción más adelante, ¿no? Entonces, una diferencia o una característica que utiliza el AMP cíclico es que utiliza proteínas G. Otra cosa que también utiliza se utiliza en el AMP cíclico, ¿vale? En hormonas que utilizan este segundo mensajero, es que su receptor, ya lo vamos a ver en características del receptor, que el receptor es de 7 dominios, es decir, que atraviesa 7 veces la membrana celular. En cambio, en el caso de los receptores que utilizan sinasas, solamente lo atraviesan en una sola ocasión. Sus receptores son de un dominio único, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia entre receptores que utilizan AMP cíclico y que utilizan sinasas. Los que utilizan AMP cíclico, por lo general, está acoplado el receptor a una proteína G y utilizan receptores de 7 dominios. Ahora, también puede llegarse a dar el caso de que dentro del mismo mecanismo de acción hormonal se generen reacciones cruzadas. ¿Qué quiere decir? Que adicional a la cascada de sinasas se puedan activar otro tipo de cascadas, ¿vale? Otro tipo de señalización, por ejemplo, se ha visto que por medio de sinasas se pueden activar otro tipo de proteínas intracelulares como la proteína sinasa C, por ejemplo, ¿no? Entonces, la razón por la cual algunas hormonas puedan tener ese doble mecanismo pueden ser por reacciones cruzadas a nivel intracelular. Y también es importante aclarar esto. ¿Una hormona puede tener uno o varios segundos mensajeros? Sí, la respuesta es sí. ¿De qué depende? Del sitio receptor o del órgano blanco a donde se van a dirigir. El ejemplo clásico es la antidiurética, ¿no? Si yo quiero generar un efecto
a nivel renal de la antidiurética acarrear agua, ¿no? Por medio de estas acuaporinas, pues ahí lo que voy a hacer es activar al AMP cíclico para lograr ese objetivo. Pero si mi objetivo como antidiurética es más bien vasopresor, quiero actuar como vasopresina, contraer el músculo liso, pues todo lo que voy a utilizar es calcio. Perdón, Miguel, no sé si respondí tu pregunta o generé más confusión. No, sí, doctor, de manera general, igual, pues como usted lo menciona, ya lo iremos delineando, viendo cómo actúan cada hormona, ¿no? A lo largo del curso. Sí, pasito a pasito para que lleguemos bien, ¿no? Doctor Bourgois. Sí, claro, es decir, vamos a ir describiendo cómo participa cada uno de los segundos mensajeros y todos los procesos que se van llevando con cada uno de ellos. Así que no te preocupes, doctor, vamos a ir desglosándolo perfectamente bien. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, aquí este es el grupo de las Danielas, ¿estoy en lo correcto? Sí. Sí. A ver, ¿quién es Daniela 1? Bueno, es que depende, si nos vamos por orden alfabético, sería Hernández Godínez. Hernández, ¿y tú quién nos estás hablando? ¿Quién nos está hablando? Perdón, ¿tu nombre? Valeria. Valeria, La claro. jefa del grupo. Ajá, Jefa. sí, A por ver, eso le entonces, digo. Daniela 1, Daniela Hernández. Sí, Sí, yo. sería la primera. Vale, pues, Daniela, quiero que nos digas la estructura química y el mecanismo de acción, mencionando localización del receptor, y si utiliza o no receptor, segundo mensajero, y cuál, por supuesto, ¿no? Quiero que nos digas la estructura química y el mecanismo de acción. No sé, se me ocurre de déjame ver, del polipéptido pancreático. Ya el nombre te ayuda mucho, ¿no? Es proteica, Eso, pero... ¿verdad? Ajá. No es esteroidea, no es amina, No. y no es glucocorteica, entonces Ajá, es polipéptido proteica. pancreático, proteica, ¿verdad? Es un polipéptido. Sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del polipéptido pancreático? Receptor de membrana. ¿Y utiliza segundo mensajero? Sí. ¿Cuál? AMP cíclico. Eso, ¿verdad? Perfecto, muy bien. No está dentro del grupo de las cinasas, dentro del grupo de las promotoras del crecimiento, no entró dentro del grupo de calcio, ni tampoco de GNP cíclico. Entonces, lo más probable es que utilice como segundo mensajero AMP cíclico, ¿no? Muy bien, Daniela 1. Daniela 2, ¿quién es Daniela 2? Pues no sé, pero yo soy otra de las Danielas. Vale, pues. Daniela, bueno, tú nos vas a decir cuál es la estructura química y el mecanismo de acción del cortisol. Pues es una hormona esteroidea. Muy bien. ¿Y su mecanismo de acción cuál es? Es por receptor intracelular. ¿Cuál es su segundo mensajero? No tiene segundo mensajero. Eso, ¿verdad? Sí, porque es un receptor intracelular. Eso, porque utiliza receptor intracelular. Si utiliza receptor intracelular, no utiliza segundo mensajero. Muy bien, excelente. Doctor Bourgois. Parece que sí quedó clara esta parte, me da gusto. Ya tienen claro lo que es el mecanismo de acción y la estructura química, ya se dieron cuenta que de uno depende del otro. Y yo nada más les pediría que repasen muy bien todo esto, porque lo vamos a estar utilizando todo el semestre. Entonces, si ya lo manejan bien, ya lo tienen claro, no les va a costar trabajo
más adelante empezar a armar las carátulas de las hormonas y la forma en que éstas trabajan. Muy bien. ¿Podemos parar la grabación ya en este momento? Sí, yo creo que sí. Vale, pues.